Hoy, el helado es uno de los postres más populares del mundo. Lo encontramos en casi cualquier ciudad, en una enorme variedad de sabores y presentaciones. Sin embargo, la historia de su origen es mucho más antigua de lo que muchas personas imaginan. Mucho antes de que existieran los congeladores o las heladerías, las civilizaciones antiguas ya intentaban crear alimentos fríos para refrescarse. Uno de los primeros registros de preparaciones frías aparece en la antigua China hace más de 2000 años. Durante algunas dinastías imperiales, los cocineros de la corte experimentaban mezclando nieve o hielo con ingredientes dulces como arroz, leche y frutas. Estas mezclas no eran exactamente como el helado moderno, pero sí representaban uno de los primeros intentos de crear un postre frío. El hielo, en aquella época, era un recurso muy valioso. Durante el invierno se recolectaba de lagos o montañas y se almacenaba en depósitos subterráneos para utilizarlo meses después. Gracias a esta práctica, las familias más ricas y la corte imperial podían disfrutar de bebidas y alimentos fríos, incluso en temporadas cálidas. Estas primeras preparaciones eran bastante simples. No tenían la textura cremosa que conocemos hoy, pero ya combinaban dos elementos fundamentales del helado, algo frío y algo dulce. Con el tiempo, estas ideas culinarias comenzarían a viajar a otras partes del mundo, donde diferentes culturas desarrollarían sus propias versiones de postres congelados. Así comenzó una larga evolución gastronómica que, siglos después, daría origen al helado tal como lo conocemos hoy. Mientras en China ya se experimentaba con mezclas de nieve y sabores dulces, otras civilizaciones antiguas también comenzaron a descubrir el placer de los postres fríos. Aunque no tenían la tecnología moderna para congelar alimentos, encontraron formas ingeniosas de aprovechar la nieve y el hielo natural. En el Imperio de Persia, por ejemplo, existían sistemas muy avanzados para almacenar hielo, incluso en regiones desérticas. Los persas construían estructuras especiales llamadas depósitos de hielo, donde podían conservar nieve traída de las montañas durante largos periodos. Gracias a esto, comenzaron a preparar bebidas frías y mezclas dulces hechas con hielo, frutas y jarabes. De manera similar, en la antigua Grecia, se popularizó la costumbre de mezclar nieve con miel y frutas. Estas preparaciones eran consideradas un lujo y se servían en banquetes o celebraciones importantes. Algunos relatos históricos mencionan que incluso los gobernantes disfrutaban de estas delicias refrescantes durante el verano. Más tarde, en el Imperio de Roma, también se desarrollaron versiones tempranas de postres fríos. Los romanos enviaban mensajeros a las montañas para recoger nieve, que luego se combinaba con jugos de frutas, miel o vino dulce. Aunque estas mezclas seguían siendo muy diferentes del helado moderno, representaban otro paso importante en la evolución de los postres congelados. Estas preparaciones demostraban algo claro. Desde tiempos muy antiguos, las personas buscaban maneras de refrescarse y disfrutar sabores dulces, incluso en climas cálidos. Sin saberlo, estaban sentando las bases de lo que siglos más tarde se convertiría en uno de los postres más queridos del mundo. Con el paso de los siglos, las ideas culinarias comenzaron a viajar entre diferentes regiones, gracias al comercio, las exploraciones y el contacto entre culturas. Las recetas que combinaban hielo con ingredientes dulces no se quedaron únicamente en Asia o el Medio Oriente, sino que poco a poco comenzaron a llegar a Europa. Durante la Edad Media, los intercambios culturales entre Asia, el Medio Oriente y Europa permitieron que muchas técnicas culinarias se difundieran. Entre ellas se encontraban las preparaciones frías hechas con nieve, jarabes de frutas y miel. Aunque estas recetas seguían siendo muy simples, despertaron el interés de cocineros y nobles europeos. Algunos historiadores creen que estas ideas pudieron haber llegado a Italia a través de comerciantes y viajeros. Allí, los cocineros comenzaron a experimentar con mezclas de hielo y sabores dulces, intentando crear texturas más suaves y agradables. Este proceso de experimentación fue clave para el desarrollo de nuevas recetas. Sin embargo, en aquella época, preparar algo frío seguía siendo complicado. El hielo debía transportarse desde montañas o almacenarse durante el invierno en depósitos especiales. Por esa razón, estos postres eran considerados un lujo reservado casi exclusivamente para la nobleza y las familias más ricas. A pesar de estas dificultades, los cocineros europeos continuaron perfeccionando las técnicas para mezclar hielo, azúcar y frutas. Con el tiempo, estos experimentos culinarios darían origen a preparaciones más cercanas al helado moderno.
Fue en Italia donde los postres fríos comenzaron a transformarse en algo mucho más parecido al helado moderno. Durante los siglos XVI y XVII, los cocineros italianos empezaron a experimentar con nuevas combinaciones de ingredientes, intentando mejorar la textura y el sabor de las antiguas mezclas de hielo con frutas. Uno de los grandes avances fue la incorporación de leche, crema y azúcar a estas preparaciones. Al mezclar estos ingredientes y enfriarlos lentamente con hielo y sal, los cocineros descubrieron que podían crear una textura más suave y cremosa. Este proceso permitió que el postre dejara de ser simplemente nieve saborizada y comenzara a parecerse al helado que conocemos hoy. En esta época también comenzaron a aparecer los llamados sorbetos, una versión temprana del sorbete moderno. Estas preparaciones se elaboraban con jugos de frutas, azúcar y nieve, y eran muy populares en celebraciones y banquetes de la nobleza. La popularidad de estos postres creció especialmente en ciudades italianas, donde la gastronomía era parte importante de la vida cultural. Con el tiempo, los cocineros comenzaron a perfeccionar sus recetas y experimentar con nuevos sabores, creando preparaciones cada vez más sofisticadas. Gracias a estos avances, el helado dejó de ser una simple mezcla de hielo y jarabe y comenzó a convertirse en un verdadero postre elaborado. Pero su historia no se quedaría en Italia. Muy pronto estas recetas viajarían a otras cortes europeas, donde el helado se convertiría en una auténtica sensación. Después de los experimentos culinarios en Italia, las recetas de postres fríos comenzaron a llamar la atención de la nobleza europea. Durante los siglos XVI y XVII, la gastronomía se convirtió en una forma de demostrar riqueza y sofisticación, por lo que los cocineros de las cortes reales buscaban constantemente platos nuevos y sorprendentes. En este contexto, el helado empezó a aparecer en banquetes exclusivos y celebraciones importantes. Uno de los momentos clave ocurrió cuando Catherine de Medici se trasladó desde Italia hasta Francia para casarse con el futuro rey francés. Según varias historias populares, algunos cocineros italianos viajaron con ella y llevaron consigo recetas de postres fríos que pronto despertaron gran curiosidad entre la nobleza francesa. En las cortes europeas, el helado se convirtió rápidamente en un símbolo de lujo. Prepararlo requería hielo almacenado durante el invierno, ingredientes costosos como azúcar y frutas, y cocineros que dominaran las técnicas necesarias para lograr la textura adecuada. Por esta razón, durante mucho tiempo solo los reyes, nobles y personas muy ricas podían disfrutarlo. Los banquetes reales a menudo incluían estos postres como una sorpresa final para los invitados. Para muchas personas de la época, probar algo frío y dulce en medio de una comida era una experiencia completamente nueva y sorprendente. Poco a poco, la fama de estos postres comenzó a extenderse más allá de los palacios. Los cocineros que trabajaban para la nobleza compartían sus técnicas, y las recetas empezaron a circular por diferentes ciudades de Europa. Sin embargo, todavía faltaba un paso importante para que el helado dejara de ser un lujo exclusivo. Durante mucho tiempo, el helado fue un lujo reservado casi exclusivamente para la nobleza. Sin embargo, a medida que pasaban los siglos XVII y XVIII, las recetas comenzaron a difundirse entre más cocineros y ciudades de Europa. Poco a poco, este postre dejó de ser un secreto de las cortes reales y empezó a llegar a espacios más públicos. Uno de los momentos importantes en esta transición ocurrió en Francia, donde comenzaron a aparecer cafés y establecimientos que ofrecían nuevas experiencias gastronómicas. En estos lugares, algunos emprendedores empezaron a vender versiones tempranas de helados y sorbetes al público, algo que hasta entonces era muy poco común. Uno de los sitios más famosos relacionados con esta historia fue el café fundado por Francesco Procopio dei Coltelli en París durante el siglo XVII. En su establecimiento, los clientes podían probar diferentes variedades de sorbetes y preparaciones frías, lo que ayudó a popularizar enormemente este tipo de postres. Aunque seguía siendo un alimento relativamente caro, el helado comenzaba a dejar de ser un privilegio exclusivo de reyes y nobles. Cada vez más personas podían probarlo, especialmente en ciudades grandes, donde la cultura de los cafés y las reuniones sociales estaba creciendo. Este cambio marcó un momento clave en la historia del helado. Lo que antes era una rareza reservada para palacios, empezaba a convertirse en un postre conocido por el público. Pero aún faltaba algo fundamental para que el helado se volviera realmente popular en todo el mundo: métodos más fáciles para producir hielo y congelar alimentos.
Durante siglos, preparar helado dependía completamente del hielo natural que se recolectaba en invierno o se traía desde montañas. Esto hacía que producirlo fuera complicado, costoso y limitado a ciertos lugares. Sin embargo, a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX comenzaron a surgir avances que cambiarían por completo la historia de este postre. En varias regiones de Europa y América, los cocineros y fabricantes empezaron a utilizar técnicas más eficientes para enfriar mezclas de crema, azúcar y sabores. Uno de los métodos más importantes consistía en usar una combinación de hielo y sal alrededor de un recipiente con la mezcla. Este proceso permitía que la temperatura bajara aún más, facilitando que la mezcla se congelara lentamente mientras se agitaba. Al mismo tiempo, comenzaron a aparecer herramientas diseñadas específicamente para hacer helado. Algunas de estas máquinas manuales permitían girar un recipiente dentro de un contenedor lleno de hielo, lo que ayudaba a crear una textura más uniforme y cremosa. Estas innovaciones hicieron que preparar helado fuera más práctico y consistente. Gracias a estas mejoras, el helado empezó a producirse en cantidades más grandes y a venderse en más lugares. En ciudades de Estados Unidos y de Francia, por ejemplo, comenzaron a aparecer vendedores que ofrecían helados en mercados y calles durante temporadas cálidas. Este cambio fue fundamental. El helado dejaba de ser un producto raro o exclusivo para convertirse poco a poco en un postre accesible para muchas más personas. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el helado comenzó a transformarse en el postre que conocemos hoy. El desarrollo de nuevas tecnologías de refrigeración permitió producir hielo de manera artificial, lo que eliminó la dependencia del hielo natural que durante siglos había limitado su preparación. Con la llegada de sistemas de refrigeración más eficientes, muchas ciudades de Europa y América comenzaron a producir helado de forma más constante durante todo el año. Esto permitió que aparecieran las primeras heladerías dedicadas exclusivamente a vender este tipo de postre. En Estados Unidos, por ejemplo, el helado se volvió cada vez más popular entre la población. Nuevas recetas empezaron a incluir ingredientes como chocolate, vainilla, nueces y frutas, ampliando enormemente la variedad de sabores. Al mismo tiempo, los fabricantes comenzaron a experimentar con distintas formas de servirlo, lo que ayudó a hacerlo aún más atractivo. Durante este periodo también aparecieron innovaciones importantes en la forma de consumir el helado. Una de ellas fue el uso de recipientes comestibles, lo que más tarde daría origen a los famosos conos de helado que se popularizarían en ferias y eventos públicos. Gracias a estos avances, el helado dejó definitivamente de ser un lujo reservado para unos pocos y pasó a convertirse en un postre accesible y querido por personas de todas las edades. Lo que había comenzado siglos atrás como simples mezclas de nieve y frutas, ahora era un alimento producido en gran escala y disfrutado en muchas partes del mundo. La historia del helado es un ejemplo perfecto de cómo una idea simple puede evolucionar durante siglos hasta convertirse en algo universal. Lo que comenzó hace miles de años con mezclas de nieve y sabores dulces en lugares como China y el antiguo imperio persa, fue transformándose lentamente gracias a la creatividad de diferentes culturas. Con el paso del tiempo, estas preparaciones viajaron hasta Europa, donde cocineros de Italia comenzaron a experimentar con leche, crema y azúcar, acercándose cada vez más al helado moderno. Más tarde, el postre conquistó las cortes reales, se difundió en cafés y finalmente llegó al público gracias a los avances tecnológicos y a la aparición de sistemas de refrigeración. Hoy, el helado es uno de los postres más populares del mundo. Se disfruta en millones de hogares, heladerías y celebraciones, con una enorme variedad de sabores y estilos. Sin embargo, detrás de cada cucharada, existe una historia que comenzó hace siglos, cuando las primeras civilizaciones descubrieron el placer de mezclar hielo con algo dulce, y así llegamos al final de este recorrido por el origen del helado. Si te gustó descubrir la historia detrás de este famoso postre, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita para no perderte los próximos videos donde exploraremos el origen de muchos otros objetos, alimentos y curiosidades de la historia. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.